Buenas noches a todas las personas que quieren escuchar estas palabras para hacer un análisis de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en términos de la pandemia COVID-19. La Constitución colombiana ordena a los senadores, a los congresistas, a realizar una labor de control político a los decretos de emergencia que expidió el gobierno en virtud precisamente de la emergencia económica y social. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero comunicada a toda la ciudadanía colombiana. Los decretos de emergencia en virtud del virus COVID-19 en Colombia debían tener dos objetivos fundamentales. De una parte, garantizar una cuarentena estricta, que es la única medida eficaz para detener el virus que hasta ahora la humanidad ha encontrado, y mientras tanto fortalecer el sistema de salud. De otra parte, buscar los mecanismos de reactivación económica pospandemia, dada la profunda recesión en que caería el mundo y los incrementos sustanciales de la pobreza. Lo que ocurrió con la aplicación de los decretos y como consecuencia de ellos fue un respaldo absoluto a los mecanismos de la Ley 100, que precisamente la emergencia vía decreto podía y debía modificar, lo cual impidió el fortalecimiento hospitalario y una, además, muy débil política social que propuso el gobierno, cimentada también en los tradicionales mecanismos de asistencia focalizada ya creados por las leyes anteriores y que reventó la posibilidad de un confinamiento serio. El gobierno no utilizó la emergencia para modificar las leyes que impidieran darle un tratamiento adecuado a la pandemia, causa por la cual se acudió al mecanismo de la emergencia económica, social y ambiental. Aplicando la Ley 100, cuando los decretos ley de la emergencia podían modificarla, se mantuvo la distribución desigual de las unidades de cuidados intensivos aptas para atender los enfermos graves del virus, dejando la mayor parte del territorio expósito. La localización geográfica y social de la infraestructura de la salud y su personal sanitario ha seguido las leyes del mercado. Está ubicada donde hay demanda efectiva, es decir, capacidad de pago. La Ley 100, en su efecto territorial, ha quebrado completamente la infraestructura hospitalaria pública y concentrada la infraestructura privada en las zonas de riqueza relativa del país. Ese efecto de mercado no compensada por el Estado dejó amplias zonas territoriales y poblacionales sin infraestructura de salud suficientes, incluso en las grandes ciudades, que quedan fragmentadas, alta infraestructura de salud en las áreas ricas y escasa en las zonas deprimidas de la ciudad. No se tuvo en cuenta en los decretos el reordenamiento de esta infraestructura y su personal de cara a la realidad de la expansión geográfica de la pandemia. No se compraron a tiempo los respiradores, máquinas que reemplazan los pulmones, unidades de cuidado intensivo y otro material sanitario de ayuda. Solo desde el 26 de marzo se contrataron unas empresas privadas intermediarias denominadas Mindray S.A., Meditronic, Quirurgil S.A., G-Barco, Allianz Group, Futuro Médico Limitada, Getinge, Amarey Nova J, Medix, Instrumentación S.A., para buscar en el mercado internacional un poco más de 2.000 respiradores. El pedido es insuficiente y tardío, y las empresas no han cumplido sus compromisos contractuales. El mercado mundial de respiradores ya para esa fecha, con la pandemia extendida en todo el mundo, ha entrado en la especulación y la piratería. Los países productores de respiradores y UCIs no los dejan exportar. Solo en una sola ciudad del país, Bogotá, sus autoridades de salud habían configurado un plan de contención del virus que necesitaba ese mismo número de respiradores pedidos a escala nacional, lo cual muestra la insuficiencia del material comprado por el gobierno en virtud
de sus decretos de emergencia. Ahora bien, tampoco los gobiernos de las principales ciudades con la capacidad financiera para hacerlo los compraron, incluida Bogotá, que sin explicación válida no inició la compra de respiradores ni siquiera para la fecha en que el gobierno nacional comenzó la contratación. Muchos de estos alcaldes para el mes de marzo daban declaraciones públicas donde afirmaban que la enfermedad era una simple gripa, como afirmó la alcaldesa de Bogotá mientras firmaba los contratos de privatización de 3 hospitales de la red pública de la ciudad y ordenaba la demolición del Hospital San Juan de Dios con una central de urgencias apropiada para disponer de 100 camas de cuidados intensivos. No se contrató todo el personal médico colombiano disponible en el país y en el extranjero. No se contrató la capacidad para realizar pruebas suficientes para encapsular la enfermedad. Estas necesitaban no solo un número elevado de kits, sino el personal capacitado que saliera al territorio para hacerlas. Y no esperar, como actualmente sucede, la solicitud por demanda cuando las personas sienten los síntomas. Muchas de las pruebas han sido demandadas a las EPS que para minimizar costos y maximizar utilidades las han efectuado mal o las han dejado acumular. Como no se contrató el personal profesionalizado en salud y los estudiantes de último año de las facultades de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería del país, no se construyó la fuerza y la capacidad para cubrir el territorio con pruebas y lograr un aislamiento suficiente de los enfermos e impedir la propagación del virus. De hecho, no se aislaron los enfermos. No se fortalecieron los hospitales, en tanto buena parte de los giros se hicieron fue a las EPS, para que éstas a su vez le pagaran a los hospitales y clínicas de acuerdo a su facturación, o pagaran deudas con unos requisitos exorbitantes, siguiendo precisamente los parámetros de la ley mercantil, la ley 100 y sus decretos reglamentarios. Los hospitales, al quedarse sin pacientes ordinarios debido a la cuarentena, dejaron de facturar a las EPS y se quedaron sin recursos en medio de la pandemia. El personal médico, por esa misma razón, dado que sus ingresos dependen de la facturación de los hospitales que cobran a las EPS, dejaron de recibir también ingresos, debilitando la fuerza de la salud. Muchos de sus integrantes, por denunciar el abandono en que quedaron, fueron despedidos. En cuanto al confinamiento de la población, pues resultó ser una medida tardía. Una vez llegó el virus a Colombia sin el cierre rápido del aeropuerto y su cuidado eficaz por la Secretaría de Salud de Bogotá, este se expandió primero en barrios de alta capacidad de pago por la proveniencia social de quienes habían llegado contagiados a través de los vuelos internacionales y luego al resto de la ciudad con mayor incidencia en barrios de baja capacidad de pago, sin infraestructura de salud suficiente y luego al resto del país. No se confinó la población afectada en un primer momento. No se pusieron medidas de confinamiento en las localidades de Chapinero y Usaquén, por ejemplo, que fueron las primeras en tener contagiados, ni se detuvo el Transmilenio por donde se expandió la enfermedad al resto de la ciudad y finalmente al resto del país. Aun siendo tardío el confinamiento, este logró ralentizar la expansión del virus hasta que el mismo gobierno decidió su debilitamiento. El gobierno debilitó a través de decretos de emergencia el confinamiento, porque no fue capaz de desarrollar la política social que esa decisión implicaba. En una sociedad profundamente desigual, con altos niveles de pobreza y de trabajo por cuenta propia pauperizado, el rebusque, el confinamiento de toda la población implica una fortísima política social que contrapese esa circunstancia estructural, al menos durante el confinamiento. Es decir, una fuerte redistribución de la riqueza hacia la población en la pobreza creciente. Los decretos de emergencia no estructuraron esa política social.
El gobierno usó unos recursos públicos ahorrados y un endeudamiento con la banca privada cuyo monto total apenas llega a 2 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, de las más bajas del mundo, para enfrentar la pandemia. Y adicionalmente utilizó el mismo sistema de la política social tradicional, el asistencialismo focalizado de Familias en Acción y otros similares, que sirve para buscar votos entre los pobres, comprarlos, pero que no sirve para enfrentar la pandemia. El esfuerzo por bancarizar sectores pobres para enviar pírricas sumas de dinero terminó fracasando. De los 10 millones de familias que necesitaban la ayuda estatal fuerte, los recursos apenas llegaron a unos 4 millones de familias y de manera muy débil. Los decretos de emergencia no modificaron las leyes sobre el Banco de la República, que hubieran posibilitado un empréstito del gobierno sin interés con el Banco Central o el uso de reservas internacionales en cuantía de 7.000 millones de dólares que el mismo Banco de la República en su informe al Congreso estipuló que no estaban comprometidas del total de reservas con que cuenta el país. El gobierno no modificó el estatuto tributario para deshacer las exenciones a los megarricos recién creadas que debilitaron en 9 billones de pesos anuales el presupuesto, ni impuso, como sí hizo en otras emergencias, el impuesto al patrimonio para esas mismas personas megamillonarias, para financiar una fuerte política social que permitiera la resistencia de los hogares colombianos encerrados y el mantenimiento, por tanto, del confinamiento. El gobierno no quiso legislar a través de sus decretos de emergencia para hacer llevadera la situación de las familias colombianas en cuarentena. No cesó cobros de servicios públicos en sus mínimos vitales. No cesó el pago de arrendamientos, ni cesó el pago de las cuotas y pagos de deudas. Rechazó explícitamente la propuesta surgida del Senado para establecer una renta mínima universal. La política de focalización funciona como una subsidiaria del mercado para que la población más débil económicamente pueda acceder a algunos servicios del mercado, pero no funciona cuando se cierra el mercado en una gran proporción. Ante cierres abruptos y críticos del mercado, lo que funciona como política social es una basada en derechos universales, como propusimos, que por definición los derechos universales son gratuitos para quienes quieren acceder a ellos. La focalización es solo subsidiaria a la universalidad de los derechos. Por tanto, y aceptada por el gobierno su incapacidad, los decretos de emergencia le permitieron quebrantar precisamente la cuarentena progresivamente hasta debilitarla seriamente sin que se hubiera fortalecido la red hospitalaria. Hasta la fecha solo han entrado de los 2.000 respiradores, 90. El quebrantamiento oficial de la cuarentena, bajo la excusa de una reactivación económica que hoy es ficticia, pero que se priorizó en la política pública a través de los decretos de emergencia, ha disparado el número de contagios y muertos al punto que hoy superamos los 30.000 contagiados y los 1.000 muertos de manera oficial. Partimos en la pandemia compartiendo cifras con Panamá, República Dominicana y Argentina, y ya los superamos con creces y estamos a punto de alcanzar las cifras del Ecuador. Mientras se exponen las empresas a la quiebra masiva y a millones de colombianos al contagio, el desempleo ha subido en casi 6 millones adicionales de personas desocupadas. El dinero público ha quedado en la banca privada, que decidió repartir más de 7 billones de pesos a sus propietarios y se enfrenta ya a una escasez de demanda por crédito, porque es lo que menos necesitan los empresarios hoy. Los empresarios, ante la ausencia de una disminución de sus compromisos financieros, de sus pagos de deuda, que les ayudara a mejorar sus flujos de caja, optaron por el despido masivo y sin contemplaciones de los trabajadores. Las familias con trabajadores despedidos entraron de inmediato a la pobreza monetaria.
Solo en Bogotá, el estrato 3 ya tiene 600.000 familias en pobreza. Los decretos de emergencia fueron utilizados por el gobierno no para fortalecer el sistema hospitalario ni para financiar a la sociedad en la cuarentena, sino para trasladar recursos públicos a la banca privada. Esta ha visto aumentar sus utilidades incluso en una proporción mayor a la del año pasado, en medio de un empobrecimiento generalizado de toda la población. La banca se está chupando la riqueza de Colombia y condenando a la miseria a millones y millones de colombianos. Incluso si se aceptaran que los decretos eran para desatar una temprana reactivación económica, aún en medio de la pandemia, que la mayoría de los países del mundo no quisieron adoptar como política, los esfuerzos de reactivación han sido por la misma razón ineficaces. El gobierno nacional desobedeció el Consejo de la Organización Mundial de la Salud, que había expresado a través de sus voceros que una desactivación de las cuarentenas antes de bajar la curva de la enfermedad con el afán de impulsar la economía solo traería nuevas cuarentenas y un golpe mucho mayor a la economía. En un estudio dirigido por Nicolás Stern, economista experto en cambio climático y exministro de Hacienda del Reino Unido, de Joseph Stiglitz, economista fundamental de los Estados Unidos, Brian O'Callaghan y Cameron Hepburn, hecho para la Universidad de Oxford y publicado en la revista de política económica de la Universidad de Oxford el 20 de mayo, se hizo una entrevista a 231 altos funcionarios de la banca central y de los ministerios de finanzas y economía de los países integrantes del G20, los países más ricos del mundo. Y esa información les sirvió de base para realizar el siguiente cuadro que les muestro. Si se fijan bien en este cuadro, el cuadro es una matriz, tiene dos ejes. El eje horizontal mide el impacto positivo sobre la reactivación económica o multiplicador económico o generador de puestos de trabajo de menor a mayor. Más a la derecha, más puestos de trabajo. Y el eje vertical mide el efecto positivo sobre la mitigación del cambio climático también de menor a mayor. Entre más arriba, mayor el efecto en disminuir los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. De tal manera que el cuadro amarillo, que está a la derecha y en la parte superior, muestra las mejores políticas que permiten, a su vez, mejorar sustancialmente la economía y mitigar el cambio climático. Por el contrario, el cuadro inferior a la izquierda mediría las peores políticas. Tienen efectos adversos tanto en la reactivación económica y al mismo tiempo generan más emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático ha agravado las actuales condiciones de desarrollo de la pandemia y puede traer en el corto plazo decenas de nuevas pandemias como las que estamos viviendo. El cambio climático es el gran productor de pandemias y es irresponsable invisibilizarlo en la configuración de la política pública. Es decir, ninguna política de reactivación puede ignorar que el cambio climático es el principal problema hoy para la supervivencia de la humanidad y que las actuales circunstancias de pandemia que se piensan superar pueden ser agravadas por él y volver el inmediato futuro humano, el nuestro y el de nuestros hijos, una carrera sucesiva de luchas contra pandemias sobrevivientes, es decir, una lucha apenas de sobrevivencia en la existencia humana. Las peores políticas que un gobierno puede implementar, según estos expertos, son el salvamento de aerolíneas, el salvamento de empresas en bancarrota, el apoyo en liquidez para grandes corporaciones, las inversiones en infraestructura para el transporte tradicional, léase los Transmilenios. Y al contrario, clasificaron entre las mejores políticas
las que reactivan la economía y al mismo tiempo mitigan el cambio climático. Inversiones en infraestructuras de conectividad. En Colombia, la fibra óptica. Inversiones en infraestructura en salud. Inversiones en educación y de lejos, como el gran reactivador económico, sin que sea un gran mitigador del cambio climático, la ayuda de liquidez a los hogares. Pues bien, de acuerdo a esta matriz de centenares de expertos mundiales encuestados y entrevistados, los decretos de emergencia del gobierno nacional habrían sido medios para operativizar las peores políticas para el presente. La salvación de aerolíneas, la salvación de grandes corporaciones, incluidas dentro de ellas los bancos. Las ciudades habrían privilegiado terriblemente la inversión en infraestructura en el transporte tradicional y se habrían desechado las mejores políticas. La ayuda en liquidez a los hogares, que hoy llamaríamos la renta básica universal, y las inversiones en infraestructura, en conectividad, salud y educación. Aunque la información de los expertos proviene de la banca central de los países más ricos del planeta y por eso no valoran bien las políticas de apoyo agrario, esenciales para la producción de alimentos en tiempos de pandemia, y su propia proveniencia del sector financiero les impide ver la importancia de una reestructuración de la deuda a nivel mundial, sus aportes, excepto en estos campos, son importantes en tanto nos descubren la pobreza de la política adelantada en el país y en las principales ciudades de Colombia. Bajo esta argumentación que hago pública, los decretos de emergencia no sirvieron para fortalecer el sistema de salud de Colombia. No garantizaron la permanencia de la sociedad en una cuarentena eficaz. Han llevado a la muerte por ahora centenares de colombianos y no sirven tampoco para una política de reactivación económica eficaz, en tanto generadora de puestos de trabajo que mitigue al mismo tiempo el cambio climático, el gran productor de pandemias en Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Espero que retransmitan este mensaje a sus amigos y a sus amigas.